El libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 29. Dice así: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una vez más, para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El tema de esta mañana: enseñando poderosamente el Evangelio. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, Señor, en esta mañana te suplico, Padre, que tú guíes toda nuestra atención y que nuestra atención continúe en ti, Señor. Cautiva nuestro corazón, elimina toda inquietud, toda distracción y permítenos, Señor, descansar en tu palabra, Señor, que todo nuestro ser sea inundado por tu palabra. Gracias por el tiempo devocional, Señor, y queremos que así continúe ese espíritu de recepción a tu palabra, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, permíteme hablar con poder, Señor, con vehemencia, para mostrar tus glorias, Señor, para mostrar las riquezas, las maravillas de nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo está hablando de anunciar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, amonestando, enseñando a todo hombre. Y en el versículo 29 entonces dice: para lo cual, está hablando de la tarea, ¿no? Dice, yo anuncio el Evangelio, yo hablo de Jesucristo a todo hombre. Y dice, para esto, dice, trabajo, luchando según la potencia de Él. Quiero que veamos dos cosas importantes. Lo primero es la manera como Él trabaja, luchando. Y en segundo lugar, dice la Biblia, conforme a la potencia de Él. Ahora, cuando Pablo habla de trabajar luchando, Pablo por todos lados, hermanos, él entendió claramente. Su razón de ser es exponer a Jesucristo al mundo, más todavía a la iglesia. Anunciar a Jesucristo, poner en alto a Jesucristo, hablar de Jesucristo, hablar de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué con tanta vehemencia el apóstol Pablo anuncia a Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo predica de Jesucristo, enseña acerca de Jesucristo, amonesta en relación a las cosas de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Por una razón. No es una razón sencilla, es una razón poderosísima. ¿Por qué razón Pablo enseña y predica, exhorta acerca de Jesucristo? Porque, hermanos, es lo que el hombre necesita. Porque no hay cosa que el hombre pueda tener en esta vida, hermanos, que le dé la satisfacción. Pero más que eso, más que la satisfacción, no hay nada que el hombre pueda recibir de parte de Dios que lo lleve al nivel de madurez y de perfección como hombre. El hombre después de la caída, el hombre después del pecado quedó magullado, deshecho, loco, demente. El hombre se rayó. Después de la caída, el pecado original produjo en el hombre un colapso. Su mente se malogró, su corazón se malogró su voluntad, todo se malogró. El hombre quedó deshecho. Para repararlo al hombre y volverlo al huerto y que se vea la hermosura que había una vez en Adán y Eva, para que se vea la gloria que había en esa pareja, para que se vea la madurez, la sabiduría de Adán, para que se vea la sabiduría, la ternura de Eva. Cristo, hermanos, Cristo. Fuera de Cristo el hombre maltrata a su mujer. Fuera de Cristo la mujer es odiosa. Fuera de Cristo los hijos se matan entre ellos. Esa es la familia de Adán y Eva. Por eso Pablo predica de Cristo, porque si hay algo que va a cambiar tu vida, es Jesucristo. No solo que te va a dar felicidad, eso es un hecho, no es lo más importante. Lo más importante es que te va a levantar. Te va a levantar y te va a llevar al lugar en el que siempre debiste haber estado, con Dios, a la imagen de Dios, mostrando la gloria de Dios y el esplendor de Dios. Aleluya. Por eso Pablo predica Cristo, Cristo, Cristo. Y no hay algo más, Pablo. Pero ¿qué otra cosa más gloriosa tú puedes recibir sino Jesucristo? Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios. Hoy día escuché en el tiempo de oración temprano, varios hermanos estábamos orando, pero hubo una parte de la oración de Matías
que me quebró el corazón, que me rompió el corazón. O sea, toda la oración fue buena, obviamente, pero una frasecita fue un arpón en mi corazón. Cuando él dijo, Señor, no puedo entender, o nunca entenderé, Jesús, cómo viniste a salvar a los que te odiaban, a los que te odiaban. Y esa parte de la oración me deshizo. Jesús vino a morir por aquel que lo odiaba, por mí. Jesús vino a buscar al que lo odiaba, y el precio de mi rescate era su muerte. Murió por los que le odiaban, por los que le aborrecíamos. ¿Cómo entender eso, hermanos? ¿Cómo poder entender eso? ¿Cómo poder comprender esto? Que aquel que murió por ti, murió no porque eras bueno, murió por nosotros siendo malos. Eso dice Efesios 2. Entonces, hermanos, por eso Pablo, por esa poderosísima razón, Pablo dice, no puedo dejar de hablarles de Jesucristo. No puedo. Porque es lo que tú necesitas. Y no hay otra manera en la que yo puedo lograr que en tu vida haya gozo permanente. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Que las personas de nuestro entorno puedan llevar vidas ecuánimes, tranquilas, sin afán. ¿Cómo hacemos para que los que están en nuestra casa tengan vida sabia, se encaminen correctamente? ¿Cómo hacemos, hermanos? Solo Jesucristo. Y por eso Pablo predica de Jesucristo, día y noche. Entonces, la razón más importante por la cual, hermanos, Pablo predica, amonesta, enseña acerca de Jesucristo, hermanos, a la iglesia, es porque Jesucristo es lo que tú necesitas, y Jesucristo es lo único que tú necesitas para que tu vida sea cambiada. Aleluya. Si dejas de oír de Jesucristo, estás muerto. Si vienes a la iglesia y hablamos de 1000 cosas buenas, pero sin Jesucristo, no tienes nada, sigues muerto. Porque lo único que Dios prometió para el ser humano es Jesucristo. Y todas las demás cosas que Dios ha dado solamente nos muestran como una señal acerca de Jesucristo. Porque es lo que tú y yo necesitábamos, al Hijo de Dios. Entonces esa es la primera o la razón más importante por la cual el apóstol Pablo dedica mucho tiempo para anunciar y predicar de Jesucristo. Pero en el relato que hemos leído, por favor, pongan una vez más su mirada allí, Colosenses 1:29. Hay un verbo allí que está en presente continuo, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 29. Dice, para lo cual, o sea, para hacer que todo hombre madure en Cristo, dice, para lo cual trabajo, dice, ¿qué más? Luchando. Esa palabra luchando es la misma que se utiliza en 1 Timoteo capítulo 4. Esa misma palabra se utiliza cuando Pablo dice, y estoy luchando como el soldado, o estoy luchando como aquel que corre en la arena para una competencia. Esa palabra luchar, en el griego, la palabra en el griego de esa palabra luchando es agonizando. Es un derivado de agonizar, de agonía. Lo que Pablo está diciendo es, para lo cual también trabajo agonizando. Y la idea es esa palabra agonizando es la que se utiliza cuando un joven, por ejemplo, va al gimnasio y su instructor es Rambo. ¿Sí? No es como ahora en Lima, muchos instructores son como yo, da pena. O sea, ¿quién es mi instructor? Un panzón ahí. Ese es mi instructor, no te pases, pues me va a enseñar a comer, ¿no? En otros lugares, en otras ciudades, el instructor te da miedo, porque es Hércules, es tremendo, es fortachón. Bueno, tienes un ejemplo ahí para seguirlo, ¿no? Entonces, un joven se va al gimnasio y comienza a hacer su rutina. Y el instructor tiene la enorme tarea de convertir ese flacuchento o ese gordo, cualquiera de los dos casos, a ese ser humano, convertirlo en un fisioculturista, o sea, full fibra. Entonces, o logro eso a punta de ejercicios o lo mato. Dos cosas. O sea, lo voy a presentar muerto porque no logró la rutina, o lo presento fuerte para exhibirlo. ¿Se entendió? Entonces, en esa rutina, el muchacho dice, ya no puedo más.
yo no puedo más. Y el instructor, ¿qué le dice? Ya, papito, anda, toma tu yogur, tu jugo de naranja. Así es. Si alguna vez han estado, chicos o chicas o hermanas han estado en una situación así, no. Un instructor de esos que han estado en la vida militar nunca te permite eso. Más, no puedo más, 10 más, 20 más. Dice, me estoy muriendo, muere. Y yo no das más. Dice, estoy muriendo, muere. O mueres o te levantas fuerte. Una de dos. Porque el instructor quiere ver algo glorioso de su obra. ¿Me comprende? Pablo usa esa palabra, dice, estoy luchando. Dice, yo trabajo luchando. Dice, agonizando, ya estoy a punto de morir. Tanto en un gimnasio, la figura del que está en un gimnasio ejercitándose, o la otra figura que da el apóstol Pablo en otra carta es la de aquel soldado que está en la vida militar, que se ha enrolado y que está preparándose para la batalla. No está en la batalla, pero se está preparando para la batalla. Es decir, corre 1 kilómetro, ya corrí el kilómetro, no está sudando, 2 kilómetros más. ¿Pero para qué? Si todavía no estamos en la batalla, para que cuando estés en la batalla puedas correr 10 kilómetros sin zapatos, sin comida, sin agua y puedas llegar al lugar de destino. Más, hasta que quedes deshecho. Y un muchacho que se está preparando en la vida militar, se está preparando para la batalla, llega un momento que dice, no puedo más. Sí puedes, si estás hablando, todavía puedes. Quiero verte desmayado para saber que ya no puedes. Y muchos muchachos renuncian, ¿sí o no? No pueden más. Pablo está casi así, dice, yo trabajo luchando, agonizando. Estoy a punto de morir. ¿Pero qué haciendo, Pablo? ¿Qué haciendo? ¿Pablo quiere exhibir músculos? ¿Qué está haciendo Pablo? Dice, yo trabajo enseñando la palabra de Dios hasta la agonía, hasta agonizar. ¿Por qué, Pablo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque, hermanos, lo único que va a cambiar tu vida es la exposición de la palabra de Dios. Solo la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es lo que puede cambiar tu vida. Y Pablo dice, no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. No puedo, porque el fruto está para salir. Si dejo, se puede perder el fruto. Y Pablo sigue y sigue. Hermanos, es la escuela que viene desde el Antiguo Testamento. Trabajar enseñando hasta la agonía. Hasta la agonía. Ahora, hermanos, lo único que Pablo está haciendo es seguir el modelo de otros hombres. Y quiero tomarme un tiempito en esto, hermanos. Miren, por ejemplo, Josué. En el libro de Josué, capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1. Hay varios referentes en la Biblia, hermanos, acerca de esto. Podemos comenzar con Josué. Josué no es el primero, pero quiero ponerlo ahora en primer lugar. Josué, capítulo 1, del verso 5 al verso 7. Josué era un hombre que iba a ser preparado o tenía que estar preparado para la conquista. Toda su vida iba a ser un guerrero, iba a pelear y pelear y pelear. Sin embargo, la estrategia más importante que Dios le da para esto, lo tenemos aquí. Ese es el entrenamiento de Josué. Josué capítulo 1 del verso 5 en adelante dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Es la estrategia. Dios casi no le da ninguna estrategia de guerra a Josué. No, pero ¿por qué? Si Josué está llevando un ejército inexperto. ¿No es que han sido esclavos? Josué está llevando un ejército inexperto a conquistar la tierra de Canaán. ¿Cómo vamos a ganar? Tú concéntrate en esto. Yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo siempre estaré contigo. Pero termino y al día siguiente dirás: Señor, ¿estarás conmigo? Y al siguiente día dirás: Señor, ¿me has dejado o no me has dejado?
¿Cómo puedes hacer para que cada día de tu vida te levantes y digas, está conmigo? No me ha dejado y no me dejará. ¿Cómo puedes estar fuerte en la fe? Ya lo hemos oído. ¿Cómo, hermanos? La palabra. Josué, día y noche, hermanos, día y noche, siempre en su boca, siempre, la palabra. Y cuando Josué hablaba con sus líderes, los generales de guerra, muchachos, vamos a conquistar, no tenemos armamento, no importa, Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabes? Porque lo he leído una y mil veces, y lo sé que lo sé. Eso es la fe. Es un poder, hermano, sobrenatural, que viene por la palabra de Dios. Es la insistencia, hermanos. Es el método de Dios. ¿Cómo Dios genera fe en tu vida? No es que escuchas la palabra de Dios como una gota en un océano. No. Es como un río inundando un vaso, tu corazón. Un río. Un río es más de la palabra de Dios. Intensamente más de la palabra de Dios. Hasta que tu vida es cambiada. Es el método de Dios, y esto lo aplica en la vida de este hombre llamado Josué. Pero veamos otro caso, veamos otro avivamiento, que es el del rey Josías. Eso está en 2 de Crónicas también, el capítulo 34, 2 de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 32. 2 de Crónicas, capítulo 34, del verso 30 al 32. ¿Sí? ¿Lo encontraron, hermanos? Primero vamos a leer el versículo 19. El capítulo 34, primero vamos a leer el verso 19. Dice así: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, un hombre le leyó la ley de Dios al rey y el rey se quebró. La ley lo reventó en pedazos, quedó deshecho. Se sintió culpable al oír la palabra de Dios y buscó misericordia de Dios. Y cuando el Señor le respondió, miren lo que dice la Escritura en el capítulo que hemos escogido, 34. Vamos a leer en el versículo 30 al 32. Dice así: y subió el rey Josías, cuando era joven, hermano, jovencito, y subió el rey Josías a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Aleluya, aleluya. ¿Qué hizo Josías, hermanos? Una reforma. ¿En qué consistía esa reforma? Sometió a todos al estudio de la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es el resultado? Miren el versículo siguiente, versículo 33. ¿Qué dice? Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el tiempo de sus padres, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Esto es avivamiento, hermanos. Avivamiento. Que mientras Josías estaba vivo, todos en Israel sirvieron a Jehová. Eso es avivamiento. Eso es una reforma maravillosa. Y hermanos, nosotros necesitamos una reforma en nuestra casa. En nuestra casa en primer lugar. Antes todavía, en nuestra propia vida. Yo mismo necesito una reforma. Reformar cosas, cambiar cosas. Mi casa necesita cambiar cosas. Y cada uno aquí en la iglesia. Para que pueda haber una reforma en nuestra ciudad. Para que miles y miles en nuestra ciudad puedan conocer al Dios verdadero, amar al Dios verdadero, servir al Dios verdadero. Una reforma. Esto lo hizo el rey Josías. Pero quiero leer para mí la reforma, la manera que se describe más maravillosa, la que se dio en el tiempo de Esdras. Esto está en el libro de Nehemías. Por favor, abran sus Biblias allí. Capítulo 8. Está después de Crónicas, Esdras, Nehemías.
Nehemías capítulo 8. Este Nehemías va a relatar lo que sucedió en el pueblo de Israel después que volvieron del cautiverio de Israel, del cautiverio del norte. Ok, voy a leer con paciencia, hermanos, y quiero que por favor presten toda su atención, sigan la lectura ustedes ahí en sus Biblias. Vamos a leer Nehemías capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 10, primera parte, del verso 1 al verso 10. Quiero que lean con atención, síganme la lectura, hermanos. Dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, más o menos 6 de la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Esto se refiere entonces no solo a hombres y mujeres en general, sino niños. Está hablando de niños aquí. Niños que podían entender. ¿Desde qué hora, hermanos? ¿Desde qué hora? Desde el alba, casi 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora, hermanos? Hasta el mediodía. Hombres, mujeres, niños, esclavos podían escuchar. ¿Puedes escuchar, entender? Sí. 6 horas escuchando la ley de Dios, hermanos. Seguimos. Luego dice el versículo 4. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Aleluya. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se pongan tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a las que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Y no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Aleluya. Esto es avivamiento, hermanos. Esto es increíble. Ponte a leer la Biblia a alguien 5 minutos. Empieza a dormir. 10 minutos ya ronca. 15 ya soñó, ya tiene un sueño. ¿Por qué? Porque eso es del hombre, esa es la carne. La carne aborrece la palabra de Dios. Tu carne aborrece la palabra de Dios. Tu carne, una de las cosas que más aborrece es la oración. Tu carne abomina la presencia de Dios. Pero es el precioso Espíritu Santo que viene y produce algo nuevo en ti, hermanos. Que te puede estar atento. ¿Sí? ¿Vas a hablarme la palabra? Te escucho. 5 minutos. ¿Más? 10 minutos. Oye, ¿ya tampoco te cansaste? Quiero más. Media hora, 1 hora, más, 3. Yo escuché una prédica una vez, 4 horas. 4 horas. Un pastor, hace quizás 15 años, yo fui a una clase para niños, o sea, para maestros de niños. Yo me inscribí en una iglesia, quizás habrían 600 personas, y el pastor comenzó a predicar. Habló 2 horas, hermanos.
Pero pasó tan rápido. Yo me di cuenta que 2 horas porque miré mi reloj. Pero pasó tan rápido 2 horas. Y él dijo, voy a hacer una pausa de 5 minutos. Y a los 5 minutos subió y dijo, hermanos, una mala noticia. Mi esposa es la que tiene que predicar ahora, pero no va a poder venir. Yo voy a continuar. Amén, dijimos, amén, aleluya. Hermanos, predicó 2 horas más. Y yo quería más, hermanos. Yo sentía como cada palabra encendía y ponía aquí fuego en mi corazón. Fuego, anhelaba, hermanos. Yo quería todo el día seguir escuchando a ese hombre. Quería seguir escuchándolo, escuchando su voz, porque era la voz de Dios a través de él. Esto es avivamiento, hermanos. Nehemías organizó a la gente y llamaron al sacerdote. Esdras, tú eres el más preparado, enséñanos. Y junto a él estaban levitas, un grupo a su mano izquierda, otro a su mano derecha. Yo enseño la palabra de Dios y ustedes bajan al pueblo y les hacen entender las palabras de la ley. 6 horas. No sé si hubo una pausa para un break, una gaseosita, no lo sé. Pero 6 horas, un tiempo de aprendizaje. El resultado, ¿cuál es el resultado? La gente se quebró, hermanos. Tanto escuchar la palabra de Dios, ¡pra!, se quebraron. Primero, reconocieron su pecaminosidad, porque la palabra en primer lugar te acusa como pecador, te desnuda delante de Dios, y quedaron deshechos. Pero la misma palabra te levanta en fe, para que confíes que hay esperanza en Jesucristo, a una vida mejor, aleluya. Y por eso Nehemías dice, basta llorar, levántense, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, aleluya. E hicieron fiesta. Ahora, continuemos la lectura, hermanos. Versículo 11, vamos a leer hasta el verso 18. Nehemías capítulo 8, ahora el versículo 11 hasta el 18, dice así. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, cállense, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Ese beber no es emborracharse, hermanos, por si acaso. Entre los judíos beber es tomar vino, el vino que no está, ¿cómo se dice? Ya eso, ustedes saben, eso. Así ustedes saben. ¿No? Ya eso, vino, no, juguito de uva, así, vino, ya. Luego dice... se fueron a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, yo sueño con eso en mi propia vida y para con ustedes. Que la gente está feliz. ¿Por qué estás feliz? Entendí el mensaje. Eso qué maravilloso. No como que estoy feliz, ¿por qué? Porque ahora sé que Dios me dará el carro nuevo, porque Dios me dará esto. No, son bagatelas, son minucias de esta vida. Esas cosas no son malas, pero son minucias, son cucarachas de esta vida. Hay algo más glorioso. Esdras y Nehemías anhelaban algo glorioso. Habían pasado horas orando por este día para que ocurra esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el pueblo entendió la ley de Dios. Y si tú entiendes, date por dichoso. No te corresponde, no es parte nuestra, no es de los inteligentes. Es a quienes Dios les quiso dar el entendimiento. Jesús lo dijo. Padre, te alabo, Dios del cielo, porque estas cosas grandes las reservaste. Dice, se las quitaste a los sabios y entendidos del mundo. Y se las revelaste ¿a quiénes? A los niños, a la samaritana, a la adúltera, a la que estaba ahí semidesnuda. A ella le revelaste el evangelio. Mi gracia se la revelaste a los niños, a los pescadores, a esos ladrones, a Mateo que era un ladronazo, a Zaqueo, un pericote. A él le mostraste esta gloria. No es de los inteligentes, es de aquellos que han hallado gracia. Si tú, después de escuchar la palabra, entiendes y es una gracia, no me lo merezco, Él me lo dio. Amén, hermanos. Seguimos leyendo. Dice el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad
hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hermanos, el primer día, miren, el primer día que leímos el pasaje capítulo 8 del 1 al 10, el primer día fue una explosión, hermanos. Esdras se lanzó un mensaje de 6 horas, ¡pah!, dinamita. Ese día la gente, Señor, te serviré, viviré para ti, moriré por ti, dejo mi casa, lo que tú me digas, aquí estoy. Avivamiento, hermanos. Pero al día siguiente no hubiera habido nada, absolutamente nada, si Esdras no hubiera continuado. Yo muchas veces, Señor, y ahora en adelante. Es fácil decirlo. Tú lo has dicho alguna vez. Señor, nunca más. Nunca más. Al día siguiente, otra vez lo haces. ¿Por qué? Porque no es tus fuerzas. Estamos estudiando nosotros la palabra de Dios los viernes. Uno de los temas que estudiamos esta semana, el tema que estudiamos esta semana es la perseverancia de los santos. Lo quiero explicar. Perseverancia de los santos quiere decir que si Dios te ha salvado a ti, tú nunca te perderás. Perseverarás hasta llegar al cielo. Nunca perderás tu salvación. La salvación es un regalo que Dios te ha dado. Tú nunca la perderás si de verdad la tienes. Si Dios te ha dado la salvación, no te la quita. Si te portas mal, te disciplina, pero no te quita la salvación. Si pierdes la salvación es que nunca la tuviste en realidad. Perseverancia de los santos significa entonces que un día Dios te dio vida y esa vida Dios te la mantiene por la eternidad. Altos y bajos a veces, caídas y levantadas, pero perseverarás por la eternidad. Amén. Ok, ¿cómo graficamos o cómo grafico yo esto? Miren, ustedes pueden ver ese portaanteojos que está a esta altura. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Al día siguiente lo ven a la misma altura y decimos persevera en su altura o en su nivel. Pero al día siguiente ustedes lo ven más arriba. Dices, está avanzando. Y esa es la línea más o menos en la que tú y yo debemos ir en la vida cristiana. Vamos avanzando, avanzando. A veces bajamos un poquito, pero seguimos y seguimos y seguimos. Si ustedes pudieran ver una película de esto solamente y achican la imagen, verían que esto de aquí, este objeto, está yendo en esta dirección y va en ascendencia, va subiendo hasta que llega a su meta. Y dirían, wow, este objeto nunca cayó, nunca se perdió, llegó hasta el final. Pero si tú amplías la imagen de tu video, tú verás por qué este objeto nunca cayó. Ahora tú lo puedes decir, ¿por qué este objeto nunca cayó? Porque yo lo sostengo. La perseverancia de los santos significa que si Dios un día te tomó, nunca te dejará, nunca, nunca, nunca jamás. ¿Cómo Dios te sostiene? Esto es lo que hizo Esdras. Un día predicó fuertemente y la gente lloró, se quebró, y ya renuncio a todo, viviré para el Señor. Pero Esdras dijo, mañana sus decisiones se van a ir al tacho. Lo único que puede hacer que ellos perseveren es que al día siguiente yo vuelva a darles la palabra de Dios. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y todos los días. Para que tú perseveres. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos, del método de Dios? Por eso Esdras sabe. Estos hombres han vivido en el cautiverio muchos años, cerca de 70 años esclavos en el norte. Y Dios en su gracia los ha traído. Pero tienen mentalidad de esclavos. Año a año en el colegio les han dicho, ¿tú eres hebreo? Sí, eres esclavo. Tienes que ser fuerte. Tienes que estudiar. ¿Para qué? Para que laves mi ropa. Tienes que ser fuerte. Para que críes mis caballos. Porque eres hebreo, tú naciste esclavo para ser mi esclavo. Años, hermanos, años, una mentalidad de esclavos, soñando aprender a lavar ropa excelente para su amo. Años, mentalidad de esclavo. Y Esdras, hermanos, Esdras dice, tengo que leerles la palabra de Dios hora tras hora, día tras día, para que ellos sepan que no son esclavos.
Son hijos de Dios y no viven para servir al hombre, sino a Dios. Y no por un tiempo, sino por la eternidad. Recuerden, hermanos, hace algunos meses, yo tratando de hacer un recuento de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Hace algunos meses el Señor invadió mi corazón para producir algo maravilloso en mí, en mi casa, la iglesia. Y lo recuerdo vívidamente, lo tengo escrito. Y dije, Señor, esto más o menos ha sido en mayo. Digo, Señor, han pasado casi 6 meses. ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto queda de esas decisiones fuertes? ¿Cuánto queda? Muy poco. Muy poco, muy poco. ¿Por qué, hermanos? Por eso Pablo nos enseña. Predicar hasta la agonía. Enseñar, adoctrinar, lavar la mente, quitar la porquería de la mente, toda esa basura que hemos acumulado en años, hasta que tu mente sea llena de la palabra de Dios, para que Cristo brille en tus ojos, para que nada de este mundo sucio oscurezca la gloria de Dios delante de ti, y mirando a Cristo le ames, vivas para Él. Eso es avivamiento, hermanos. Eso es avivamiento, y eso es lo que se debe procurar en cada congregación. Esto es lo que hizo Esdras, hermanos. No le bastó un día. No le bastó un día. No le bastó que toda la gente haga un pacto solemne de cumplir la ley de Dios. Hoy día tú puedes jurarme, hacer un pacto de sangre, todo lo que quieras, decir que viviré para el Señor, pero yo sé que al día siguiente no vas a querer hacerlo. No vas a querer hacerlo. Por eso la única opción para Esdras es esto. Les tengo que dar la palabra de Dios otra vez, como si ayer no hubiera pasado nada. Y el día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez. Es la escuela del pueblo de Dios, hermanos. Es la escuela del pueblo de Dios. Nosotros nos preguntamos por lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo esos hombres pueden, muchachos pueden ponerse dinamita acá, se meten a un bus y ¡pah! Matar 20 personas, morir por 20 personas? O sea, morir para que mueran 20 personas. O ir a un estadio o una discoteca y ¡pah! Explotar y morir para que muera un grupo de personas. ¿Cómo pueden hacer eso? Hace 2 años yo hablé con un señor, un egipcio, y había un traductor ahí, ¿no? Y yo le estaba predicando el evangelio, pero no quería saber nada del evangelio. Y él me decía, en Egipto, allá en mi país, casi todos son musulmanes. Él me decía, en Egipto, en mi país, a los 6 años, todo niño ha leído el Corán. A los 6 años, hermanos. Todo niño ha leído el Corán. ¿Saben lo que es el Corán? Es como la Biblia para los musulmanes. A los 6 años, todo niño ya leyó el Corán. Uno dice, ahora entiendo pues. Estos niños desde que nacen son sometidos a una disciplina de aprendizaje terrible, hermanos. Con una sola mentalidad. Servir a su doctrina, a sus creencias, matar a los cristianos. ¿Me comprenden, hermanos? Por eso pueden hacer eso. Por eso es que pueden realizar esos actos temerarios, suicidas. No solo que lo desean, lo hacen. Pero los cristianos tomamos decisiones más grandes. Moriré por Cristo. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Y eso, no dura mucho. No dura, de todas maneras. Mentira, es una palabra. No tiene peso esa palabra. No hay fundamento. El fundamento para que tus decisiones y tus palabras sean firmes y permanentes, te lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace fuerte. Entonces decides no por tus emociones, sino decides guiado por la palabra de Dios. La palabra te lleva a hacer esto. Aleluya. Es el método que hay en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no solamente vemos esto, hermanos, en Esdras, en Nehemías, en Josías. Veamos un caso más, hermanos. Uno de los casos que me emociona mucho de una mujer joven es el caso de Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, Esther, después de Nehemías, el libro de Esther, capítulo 2, el libro de Esther, capítulo 2, versículo 20. Ustedes saben, Esther llegó a ser reina, ¿no es cierto? Una jovencita judía llamada Adasa, le pusieron el nombre de Esther,
y llegó a ser la reina del imperio junto con el emperador, con el rey Asuero. Dice así el versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, que era su padre adoptivo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Miren, esta chica, Esthercita, no era una adolescente ya era una joven y ya estaba casada con el rey, era reina. Tenía su servidumbre, tenía sus joyas, tenía un poder que le daba el rey para decidir cosas, que ese esclavo no me sirve, que lo maten. Podía decir eso la reina. Y su padre adoptivo era Mardoqueo, que tenía la apariencia de un esclavo y la apariencia de un pordiosero. Mardoqueo, un hombre sabio, temeroso de Dios, un hombre recontra piadoso, que desafió al imperio, que desafió a Amán. Y en este relato leemos, siendo casada, ya siendo reina, dice el relato, que Esther hacía, ¿qué cosa, hermanos? Lo que le decía Mardoqueo. ¿Por qué, hermanos? Porque así la educó. Desde pequeñita. ¿Qué tienes que hacer? No sé qué dirá Mardoqueo. Pero no puedes pensar por ti misma. Estoy pensando por mí misma. No tienes decisión propia. Esa es mi decisión. Esa es mi decisión, hacer lo que mi padre me enseña. Una chica sabia, no idiota, sabia. Sabia. ¿Por qué tienes que hacerle caso a tu padre? Porque es un hombre sabio. Porque es un hombre sabio. Por eso le hago caso. Así creció, niña, puber, adolescente, señorita, se casó, estando en la corte, hacía caso a lo que su padre le decía, no al emperador. Años, hermanos, años. El método del pueblo de Dios. No logras una vida honorable en 5 minutos. No es un curso por internet. No llevé un curso de 30 minutos por un mes. No es así, hermanos. Es una vida. Mardoqueo la rellenó, hermanos, la envolvió en la ley de Jehová. En la ley de Jehová. Honra a tu padre y a tu madre si quieres que te vaya bien. Obedece las enseñanzas que te doy. Átalas a tu cuello. La palabra de Dios, hermano. Y Esthercita creció y no se olvidó de eso. No podía. Su mente estaba llena de la palabra de Dios. No podía. Aún dormida, soñaba con la palabra de Dios. No puede. Estaba cautiva por la palabra de Dios. Envuelta en la palabra de Dios. No tenía otra cosa que pensar más que la palabra de Dios. Era su cultura. Yo quiero que comprendan la diferencia. Hermano, esto es muy importante. Si tú has viajado a otro lugar, un lugar bastante diferente de donde tú vives, ¿sí? Si tú has viajado a otro lugar y te ofrecen platos de comida, y si eres de los que arriesgas, bueno, te mandas, ¿no? Pero si quiero comer algo rico, normalmente pides lo que es tu comida, ¿sí o no? ¿Sí? Y en todo caso, ¿qué es eso? Bueno, te explican, no, ay, nomás no paso, no comprendo esos productos, no paso, dicen, ¿no? Tu cultura, ¿no? ¿Por qué no puedes comer rata en China? Hermano, te vas a Corea, a Seúl, te hospedas en un hotel, así 5 estrellas, bacán, y vas al buffet, y hay un montón de mozos, y dice, ¿qué quiere, señor, señora? Sírvase. Digo, perro, quiero perro. ¿Por qué no comes perro? No comerías perro, ¿sí o no? Los coreanos comen perro. ¿Por qué no comes eso? Es tu cultura, ¿ves? Has vivido años acostumbrado. Rico es el caucao, rico es el mondonguito, el choncholí, eso es rico, el pollito a la brasa, el cevichito, eso es rico. Es tu cultura. Es tu cultura. Cuando vino de Estados Unidos un grupo de muchachos al colegio donde estábamos antes, un muchacho pidió, fuimos a un buffet y agarró un montón de comida y había agarrado bastante anticuchos y no sabía qué era, pero era un vikingo, este muchacho, un chino, era así, comía como animal. Y el pastor Roger, que estaba a mi lado, me dijo, ¿qué es eso? Creo que estaba Katy a mi lado, le tradujimos, es carne, ese intestino, es corazón de vaca. Uy, qué asco. No le digas porque va a vomitar. Ese chico no sabe lo que come. Si sabe que va a vomitar. ¿Me entienden? Es su cultura. Lo come, está rico. Si le dicen qué es, va a vomitar. Es su cultura. En nuestra cultura, esto se come, esto es rico. Eso no se come. No es mi cultura, es igual. Hemos sido criados en una cultura y lo que nos gustaba era pecar. Vivo es el que peca.
Vivo es el que le hace el avión a Dios. Esa era nuestra cultura. Así fuimos educados, entrenados. Pero el Señor nos sacó de eso, hermanos, aleluya. Y nos va a formar de otra manera, en una nueva cultura, donde lo que a ti te guste sea honrar a Dios. ¿Qué es lo que más te gusta? Agradar a Dios, honrarle. Si honrar a Dios significa morir, moriré por honrar a Dios. ¿Quién te puede entender? Solo los que son de esa cultura, los que están en la Biblia. Si tú pensaras así, Daniel te miraría y dice, somos dos. Viene José y dice, somos tres. Y viene Samuel, y viene Isaac, y viene Abraham, y viene María. Somos un pueblo de hombres y mujeres redimidos de esta cultura caída. Pero ¿cómo cambiamos? Porque alguien nos adoctrinó con la palabra de Dios. No es que solo llevé un curso, es toda una vida envuelto en la palabra de Dios. Es otra cosa, hermanos. Es otra cosa. Nosotros podemos evaluar nuestras vidas y ver la decadencia que a veces manifiesta, hermanos, y esa decadencia tiene una causa. No hay mucho que rastrear, una causa. Como lo hemos escuchado en diferentes devocionales aquí. La palabra de Dios. Falta palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no puedes esperar vivir un cristianismo con ánimo. El ánimo del hombre, ¿sobre qué se basa, hermanos? ¿Cómo puedes basar tus grandes decisiones en tu ánimo? No hay fuerza en el ánimo. El ánimo se basa en la palabra de Dios. Amén. Conociendo la palabra de Dios y escuchando desde Cristo una y otra vez, te haces fuerte. El apóstol Pablo, en el relato que leímos inicialmente en Colosenses, él nos decía, yo trabajo luchando, pero según, pueden ver Colosenses 1:29 dice, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es lo mismo decir según la energía de Cristo, la cual me energiza a mí. Es decir, yo puedo trabajar y luchar hasta la agonía, predicar, aunque me insulten, me apedreen, pues seguir predicando. Mientras tengo vida, sigo en agonía predicando. Agonía no dice tristeza, con gozo, pero en sufrimiento, en padecimiento. Puedo luchar, enseñar y predicar y guiar mi casa en los caminos del Señor, pero no con mis fuerzas, sino según la potencia de Él, el poder del Espíritu Santo. Y esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, porque esa es una tarea demasiado enorme. Yo puedo decirles eso, hermanos. Si ustedes le dicen a sus hijos, hoy día somos pollería, ¿te aman o no? ¿Eres el padre del año, sí o no? Claro. Muchachos, somos Playland Park. Te coronaste, pues, sí o no. Esta semana van a contar su testimonio en el colegio. Las maravillas de su padre, de su madre, así van a hablar. Chicos, hoy día closet nuevo, vamos a comprar. Su macho, ya eres el padre honorable, la madre honorable. Pero muchachos, mejor no. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya. Ahí vas a conocer. O existe el anticristo, o existe Franco. Ahí vas a conocer al 666. Va a salir por los ojos. Porque es así. No, Pablo quiere formar la vida de un muchacho, Juan Marcos. Lo quiere formar, dice, muchacho, Juan, vámonos de viaje misionero. Vamos, Pablito, vamos. Se van. A mitad de camino, ¿qué hace? Juan Marcos, ¡pum!, se regresó. Juan Marcos, ¡pum!, chapó su micro y se regresó. Lo abandonó. Falta palabra. El muchacho tiene ánimo, no está preparado, le falta palabra. En el siguiente viaje, ¿quiere llevarlo? Ya no, te quedas. Te tienen que entrenar. Se lo lleva otro, a Timoteo. Timoteo ha sido entrenado. ¿Quién lo entrenó? Su mamá y su abuela. Su papá era un perdido. Su mamá, una mujer piadosa. Y su abuela, mujer piadosa. Madre y abuela entrenaron a este chiquitín, Timoteo. Y cuando Pablo lo conoce, joven, está fuerte, es tímido. No parece medio muerto, ¿sí? Pero es poderoso porque ha sido discipulado en la palabra de Dios. Es importante esto, hermanos. No podemos hacer esta tarea que es fuerte en nuestras fuerzas. Solo lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Dice, trabajo luchando, dice, según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. No puedo. Los que de pronto queremos enseñar la palabra de Dios,
perdón, pausa. Los que de pronto queremos aprender, por ejemplo, yo quiero aprender la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren aprender la palabra de Dios? Digan amén, 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 ya, amén. Ok. Vas a tu casa y dices, hoy día voy a leer la palabra de Dios. Te sientas y dices, pero tengo que sacar cuentas primero. Ya fuiste, después de sacar cuentas no vas a leer la palabra de Dios. Vas a querer matar a alguien. Te desanimas y dices, ya, después de sacar cuentas leo la palabra de Dios. Pero después de sacar cuentas dices, uy, hoy día es el clásico. Hoy día es mi novela, hoy día es esto, tengo que salir aquí o allá, o alguien me va a pagar, tengo que esperarlo. Y no puedes, no puedes. No puedes leer la Biblia, no tienes la fuerza suficiente para decir, voy a leer la Biblia y lees la Biblia. No puedes. Estás leyendo y te distraes. Estás leyendo y te equivocas de personaje. No te puedes concentrar. Porque estás pendiente. Lo que tienes que pagar, lo que tienes que recibir, lo que te deben. Estás pendiente de eso. ¿Por qué no te puedes concentrar? Porque no tienes la fuerza suficiente. Pablo dice, necesitamos ser llenos del poder de Dios. Mira, tú, para que aprendas tú. Ahora, ponte en esto. Tú has aprendido y lograste una gran meta. Aleluya. Ahora dices, ya aprendí un poquito. Ahora voy, por ejemplo, yo a mi esposa. Qué difícil. Era difícil para mí mismo aprender la palabra de Dios. Ahora va a ser muy difícil para que yo le enseñe la palabra de Dios a otro. O a mis hijos, a toda la casa. O los que tienen negocios. Los que tienen negocios, ahora los empleados, 2, 3, 10, 20. Muchachos, a las 8 abrimos el negocio, pero de ahora en adelante vamos a abrir a las 8:30. Pero ustedes vienen a las 8. ¿Y qué vamos a hacer entonces de 8 a 8:30? Yo les voy a leer la palabra de Dios. ¿Estás loco? Bájame de sueldo si quieres. ¿Serio? Prefiero págame menos. Escuchar la palabra de Dios, no, mejor me quedo dormido. Mejor me quedo en mi casa dormido. Pero es imposible, hermanos. El hombre no puede, no tiene la fuerza para poder escuchar la palabra de Dios. Y tú para poder enseñar con gozo la palabra de Dios, con ánimo, con disciplina y con perseverancia, necesitas un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en medio de la dificultad tú puedas predicar la palabra de Dios un día y otro día y otro día. De verdad, hermanos. No es nada fácil. Pablo dice, yo puedo hacer esto, pero en el poder de Dios. Y testimonios y testimonios y testimonios de hombres y mujeres en la Escritura, hermanos, que predicaron la palabra de Dios y aunque los estaban matando, seguían predicando. Esteban estaba predicando y vio la gloria de Dios. Y lo empezaron a apedrear y vio la gloria de Dios y ¡pum! Y murió así. Pero murió en victoria. Murió en su ley. ¿Cuál era mi tarea? Predicar el Evangelio de Dios. Murió en su ley. Pero no es fácil. Y por ejemplo, Pedro, la Biblia se cuenta esto en el libro de los Hechos, que Pedro y Juan fueron encarcelados. Los metieron en una cárcel pública, para que no prediquen la palabra de Dios. En la noche vino un ángel, abrió la puerta de la reja y le dijo, vayan a la ciudad y vayan al templo y prediquen el Evangelio. Y Pedro y Juan salieron. Al día siguiente vinieron los alguaciles y los encargados de la cárcel. Dijeron, traigan a Pedro y Juan porque lo vamos a juzgar. Y le dijeron, no están en la cárcel. La cárcel está cerrada, están los soldados afuera, pero no hay nadie en la cárcel. ¿Qué ha pasado? Desaparecieron. Y entonces viene un tipo y le dice, hey, los tipos que ustedes pusieron en la cárcel ayer, los hemos visto afuera. Están en la ciudad, en el templo. ¿Qué están haciendo? Enseñando la palabra de Dios. No hay oposición para nosotros que nos pueda detener cuando eres lleno del Espíritu Santo. No importa la oposición, hermanos. No importa la forma en la que el demonio se levante contra ti. Cuando eres lleno del poder de Dios, arrasas con todo. Aunque te golpean, pero sigues cumpliendo el mandamiento que Dios ha dado. Compartir la palabra del Señor. Es el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Ahora, quiero, para terminar, solo manifestar eso, hermanos. Quizás alguno de nosotros, cuando escuchan a los pastores predicar, dicen, bueno, para el pastor es fácil predicar, para el pastor es fácil enseñar, o le gusta, se supone que le gusta, pero no, es pastor, se supone. Mala suposición, hermanos. Mis hijos me dicen, ellos me encuentran siempre, ellos me pescan, ¿no? Isaac me encuentra ahí, estoy en internet y me dice, tú papá, siempre con tu película de guerra. Hermanos, a mí me encantan las películas de guerra, me encanta la de los mongoles, me encantan. Yo pasaría
horas de horas ahí atornillado al televisor o a la computadora mirando esas películas. Mis hijos lo saben, no soy como parezco, ¿no? ¿Ya? Hermanos, para yo leer la Biblia, yo tomo una decisión. No es que me nace, no. No, hermanos, tomo una decisión. No puedo dejar de leer la palabra. A veces me doy mis escapadas, veo cosas, ¿no? Esas peliculitas que les digo, o me voy a jugar, a veces uso incorrectamente mi tiempo, pero después digo, no, tengo que darme mi tiempo para la palabra, para mí, aunque yo no voy a enseñar a nadie, para mí. Yo necesito para vivir correctamente, porque conozco este mundo asqueroso, y en este mundo asqueroso el diablo está al acecho, hermanos, para destruir mi vida. Y si destruye mi vida, yo sé cuánto afectaría, no solo mi vida, mi esposa, mis hijos, la iglesia. Yo tengo mucho que perder. En ese sentido, hermanos, tengo que guardar mi vida. Y no hay forma sino meditando en la palabra de Dios constantemente. Y en esa decisión, tengo victoria. Aleluya. Pero también ustedes dicen, o algunos hermanos dicen, bueno, sí, ya, bueno, el pastor ya, pues no, ya leyó la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero para el pastor debe ser fácil enseñar la palabra en su casa, ¿no? Qué lindo deben ser los devocionales en su casa. Su esposa Marita, tan bonita ella, ¿no? Y tan noble, caramba, y su nombre María Rosa, como una rosa, ¿no? O sea, que lo máximo. Y sus hijos preciosos, Isaac, ¿cuál Isaac, no? O el David, o Girelita. Son una familia hermosa que se reúnen en la sala a leer la palabra de Dios. ¡Mentira! Mentira del diablo, hermanos, no es así. Para yo leer la palabra, para mí, yo tomo una decisión, yo libro una batalla, hermanos. Y después de librada la batalla, así me voy sangrando, agonizando, digo, vencí, para mí. Me repongo, tomo mi Red Bull y digo, ahora, segundo round, mi casa. Es otra batalla, hermanos. Es otra batalla. Y es necesario decirlo, porque ustedes pueden pensar que, no, para el pastor es fácil. No es una batalla. Es algo medio sangrado cada día, hermanos. De verdad, hermanos. Muchas veces llorando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos no pueden entender lo que yo quiero vivir? Pero días antes yo no entendía lo que hoy día entiendo. ¿Me dejo comprender, hermano? ¿Me dejo entender? Oro así hasta las lágrimas, hermanos, de rodillas, le suplico, Señor, por favor, peleando, agonizando, dame fuerzas para hablar a mi esposa y a mis hijos, para que sigan la palabra de Dios, para que nunca se aparten, para que la vanidad de esta vida no los envuelva. Yo ya pasé por eso, es horrible. Es una batalla diaria, hermanos, diaria. Pero pasan años y comienzas a ver el fruto. Y ese fruto, hermanos, tú lo disfrutas con gran alegría. Dices, gloria a Dios. Años de batalla terminan en eso. Una victoria maravillosa. Para mí fue maravilloso cuando, después de buen tiempo, con Isaac y David, muchachos, a las 5 de la mañana levantarnos a orar. No, papá, no. 5 de la mañana, lo que el abuelito te enseñó, porque tú tienes que aplicarlo, pues. Porque mi papá era medio rayado, pues, ¿no? A las 5 de la mañana, pero no hay nada que hacer, no importa, a las 5 a orar. Hazte hombre así. No fue en un día. Tiempo. Pero un día, hermanos, eso fue maravilloso para mí. Un día yo me quedé dormido. No sé por qué, pero me quedé dormido. Isaac viene, pasa la voz, papá. Y me despierto. Papá, son las 5, ¿no vamos a orar? Gloria a Dios. Ahora Él me levanta. Aleluya. No sucedió de la noche a la mañana, hermanos. No sucedió de la noche a la mañana. Tuve que ahorcar a mi hijo, tuve que ahorcar a mi casa para que eso pase. No es broma, de verdad, hermanos. Muchas veces yo con sufrimiento, con lágrimas, Señor, por favor, ayuda, que mis hijos despierten espiritualmente, que deseen orar. Ahora, hermanos, ya casi medio viejo, yo ya acabado, a veces estoy en la cama orando cansado y quiero ir al baño, me levanto y lo veo a Isaac leyendo su Biblia, 5:30 de la mañana leyendo su Biblia. Gloria a Dios, gloria al Señor.
No sucedió de la noche a la mañana. Quiero que lo entiendas. No sucede de la noche a la mañana. Tú le ordenas a tu hijo algo, te va a decir no. No te va a decir. Y vas a pelear 1 mes, 2 meses, 1 año. Y vas a tener que tragarte el odio incluso de tus hijos. Pero vencerás si eres lleno del Espíritu Santo. No es una batalla de hombres, no es una batalla de mujeres, es una batalla de hacerla en el poder de Dios. Es una batalla en Dios, en el poder de Dios. Porque si no renuncias, muchas veces, hermanos, está a punto de decir, ya, que hagan lo que quieran ya. Muchas veces. Pero quebrado, angustiado, decía, pero no me va a derrotar. ¿De dónde me salían esas fuerzas? El Espíritu Santo, reinando en mí, hermanos. Por un tiempo, después que Isaac tomó ya la decisión de servir en el ministerio de la alabanza y el Señor lo encamina en ese ministerio, puse mi dirección, toda mi artillería en Davicho, hace como 3 años más o menos, y comencé a batallar, y sentí en mi corazón cosas que iba aprendiendo poco a poco, no ha sido fácil, hasta que un día en que tuve un sentir muy específico sobre mi hijo, porque yo siempre le decía, David, ¿estás orando para que el Señor te muestre cuál es tu vocación? Porque tienes que saber para qué Dios te ha creado, para qué Dios te ha llamado. Estás orando y siempre insistía. ¿Te dice algo el Señor? No me dice nada. Pasan meses y meses, no me dice nada. Y yo insistía. Y yo estaba orando, clamando, Señor, por favor. Pero una vez el Señor puso algo en mi corazón, algo fuerte. Yo vi una gran necesidad, no solo en nuestra nación, ¿no? En el mundo entero. Dije, Señor, el mundo necesita pastores. Pastores. El mundo necesita pastores. Lima necesita pastores, hombres de Dios. Nuestra iglesia necesita pastores, hombres de Dios. Entonces dije, no vuelvo a hablar a más, David, acerca de que ya oíste la voz de Dios, no más. Cambié las municiones y le dije, David, la iglesia necesita pastores. Lima necesita pastores. África necesita pastores. Tienes que ser un pastor. ¿De dónde se me ocurre eso? La Escritura dice, un día Jesús estaba andando con sus discípulos por los campos y le dice, miren, la cosecha es abundante, dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Así que rueguen a Dios para que envíe obreros. Y al día siguiente, o en ese mismo día, Jesús dice, Pedro, tú vas a ser uno de ellos. ¿Yo? Sí, tú. Después, tú, Mateo, tú. Y llama a 12. Pero no me has preguntado si quiero. No importa si quieres. Se necesita obreros. Comencé a trabajar con eso. Hermanos, casi todos los días, hasta el día de hoy. Casi todos los días. Por donde vamos, hermanos. A David, necesitamos pastores. Te tengo que preparar en teología, te tengo que enseñar la doctrina, te tengo que enseñar cómo hacer la obra, te tengo que llevar a los diferentes campos. David, necesitamos pastores, tú tienes que ser pastor. No le pregunto qué le gustaría, no me importa lo que le gustaría. Si yo le pregunto a mi hijo qué le gustaría, ¿qué cosa cree que me va a decir? ¿Vivir en Miami? ¿Vivir en Europa? ¿Tener 10 mujeres? Eso es lo que le gustaría al ser humano. ¿Cómo le puedo preguntar qué te gustaría? No, es rebajar la dignidad de mi hijo. Si es un hijo de Dios, su dignidad más grande es servir a Dios en lo que la necesidad se presenta. ¿Qué necesita esta ciudad? Hombres de Dios, predicadores, serios, que conozcan la palabra de Dios. Y estoy atornillando. Ahora, hermanos, a esto quiero llegar. Puedo ganarme el odio de mi hijo, de verdad. Puedo ganarme el odio de mi hijo, que me diga, papá, estoy harto de ti, que no quieras respetar mi personalidad, así lo puede interpretar él, que estoy harto que me presiones, que no me dejes ser y escoger lo que yo libremente quisiera hacer. Me puedo ganar el odio de mi hijo. Me puedo ganar el odio de mi hijo. Y otros me pueden decir, estás maltratando a tu hijo. Y ya lo he escuchado, hermanos. Pero no voy a claudicar en la batalla. Porque el Espíritu Santo está en mí. Porque no es solamente una decisión y un anhelo mío. Es el sentir poderoso del Espíritu Santo. Yo les digo a los que son padres, no anhelen que sus hijos sean grandes profesionales. Eso es barato. De verdad. Eso es barato. Anhelen, Señor, por favor, que mis hijos sean siervos poderosos. Tú necesitas tener una visión más amplia de la vida y del futuro. Nuestra ciudad necesita hombres y mujeres de Dios. No lo logras de la noche a la mañana. Vas a claudicar en tus fuerzas.
De tanto hablar a tus hijos y te dicen no, no y no, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, estoy harto de tu Biblia, vete con tu Dios, mi diablo es más feo que el tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo lo que te digan, tú vas a decir, haz tu vida como quieras. Nunca hagas eso, nunca. No renuncies. No renuncies. Cuando veas el conflicto, la mala cara, el odio, cuando te hablan cosas torpes y necias, insultándote por tu evangelio, no renuncies. Llénate del Espíritu Santo. Pablo dice, yo trabajo luchando en agonía, dice, pero conforme el poder de Dios, a su potencia, que actúe en mí poderosamente, para no renunciar a mi labor, porque quiero ver el fruto. Si sigues firme, hombre, mujer, padre, madre, sigue firme, luchando, no contra tu familia, contra el diablo que se opone, vas a vencer. Y cuando venzas, te regocijarás, tu alma descansará de verdad. Dirás, valió, le puedo heredar este mundo, hijos gloriosos. Mis hijos serán bendición para esta nación, de verdad, bendición. Pero son años de trabajo. Fuerte trabajo en agonía con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tomen eso en su corazón, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, en esta mañana te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Porque tú, por tu palabra, nos muestras a Jesucristo, nuestro preciosísimo Señor. Queremos vivir para Él, muriendo a nuestros deseos y anhelos, renunciando a cualquier sueño barato que hemos tenido desde la infancia, entendiendo que hay sueños gloriosos, que significa servirte a ti en lo que tú quieres, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí estamos nosotros, nos rendimos a ti en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas en nuestro corazón un profundo deseo por leer tu palabra, por estudiar tu palabra, por meditar en tu palabra, por creer en tu palabra, todos los días de nuestra vida, todos los días, para vivir vidas honorables y fuertes delante de ti, para nunca sucumbir ante las tentaciones, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.